¿Hace cuánto tiempo? Refugio de naturaleza en medio del bullicio de la ciudad y sobre todo un lugar propio para disfrutar de la familia, si pueden ver la gente, cómo le da vida a este camino que nos lleva hacia el hemiciclo a los niños héroes. Ya conocerán la historia de este monumento imponente más adelante, y la verdad es que, al verlo, uno no puede evitar sentir una profunda emoción. Siempre que estoy aquí, me detengo un momento para reflexionar. Es una de las cosas más bonitas de este lugar, que te puedes perder y siempre encuentras algo nuevo. Miren, la fiesta de los puestos ambulantes llenan de gente los pasillos, el sonido de los pájaros en lugares sin bullicio, llenan de paz y tranquilidad, el olor de la tierra húmeda, los rayos de sol que se cuelan entre las copas de los árboles complementan el contacto con la naturaleza. Es como si el tiempo se detuviera por un momento. Uno puede ver a familias haciendo picnics, riendo y disfrutando del lugar que escogieron, hay deportistas corriendo, en bicicleta, en patines, a parejas caminando de la mano, en fin. Es un lugar para todos, y eso es lo que lo hace tan especial. Déjenme platicarles una anécdota, cuando fui niño, que recuerdo con cierta nostalgia, cuando mis padres nos traían, mis hermanos y yo nos poníamos felices, éramos 7 hermanos, parecía que nos íbamos de vacaciones, era lo máximo saber que nos traerían, en aquel entonces rentaban bicicletas, pero mis padres solo rentaban 2, una para hombres y otra para las mujeres, así que al ser 4 hermanos nos tocaba menos tiempo, y no saben, era tan divertido correr atrás del hermano en turno porque tenía que ir zigzagueando para que no lo tiráramos. Para mí, como niño, era genial, parecería que no tenía sentido, pero éramos felices. Así lo recuerdo, cada quien es feliz a su manera. Bueno, dejemos eso y continuemos con el recorrido. Mi siguiente parada obligada es el acceso al castillo de Chapultepec. La subida por la rampa es un camino de aventura en sí mismo. A medida que vas ascendiendo, la vista de la ciudad empieza a abrirse, revelando el impresionante panorama de la Ciudad de México. Es como un viaje en el tiempo y en el espacio. El simple hecho de caminar por la entrada, con esas puertas de hierro forjado y los imponentes muros, ya te transporta a otra época. Imagino a los emperadores y presidentes que vivieron aquí, y la historia que se desarrolló entre estas paredes. Es increíble pensar que este lugar ha sido un colegio militar, una residencia imperial y presidencial, y hoy es uno de los museos más importantes del país. La verdad es que estar en la entrada del castillo te hace sentir parte de esa historia. Y no podemos olvidar las miles de actividades que hay en el resto del bosque. Tienes el zoológico de Chapultepec, que es un clásico para llevar a los niños. Los museos, como el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno o el Museo Rufino Tamayo, que son joyas que merecen una visita por sí solas. Cada rincón del bosque tiene algo que ofrecer. Es un espacio que te invita a la reflexión, a la diversión
al aprendizaje. Es el corazón latente de la ciudad, un lugar donde la historia se encuentra con la naturaleza y donde la vida cotidiana se transforma en una experiencia inolvidable. Por supuesto, no podemos hablar de Chapultepec sin mencionar su lago. Es un punto central de actividades y diversión. Al llegar, siempre veo a la gente rentando lanchas de pedales. Es algo que me encanta hacer, pasear por el lago, ver el reflejo de los árboles en el agua y sentir esa brisa fresca. Alrededor de comienza mucho después, a finales del siglo XVIII. Fue en 1785, cuando el virrey Bernardo de Gálvez ordenó su construcción. La idea era que fuera una casa de campo, un lugar de descanso para el virrey. Valor. A mí, ese pasillo que lleva a la entrada del castillo me recuerda la valentía y el sacrificio que se vivieron aquí. Es un lugar de orgullo y de memoria. Pero el uso más famoso del castillo como residencia empezó con un emperador, Maximiliano de Habsburgo. Él llegó a México en 1864 y decidió que este sería su hogar, junto a su esposa, la emperatriz Carlota. Ellos le dieron al castillo ese toque europeo, esos lujosos salones, los jardines que hoy recorremos, y ordenaron construir el famoso Paseo de la Emperatriz, que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma, una avenida que conectaba su residencia directamente con el corazón de la ciudad. Recorrer las habitaciones de Maximiliano y Carlota es un viaje a otro tiempo, es ver cómo vivieron y pensar en sus sueños y sus tragedias. Ellos fueron los primeros en usarlo como residencia imperial, y la verdad, le dieron una personalidad que aún hoy se siente en cada rincón. La historia del castillo como hogar no terminó con Maximiliano. Cuando él fue fusilado, el castillo se quedó vacío por un tiempo, hasta que otro personaje lo rescató y le dio su época de mayor esplendor, el presidente Porfirio Díaz. A partir de 1884, el castillo se convirtió en la residencia oficial de los presidentes de México. Porfirio Díaz lo decoró con los lujos de la época y lo modernizó con servicios como luz eléctrica y teléfono. Recorrer sus salones es ver el estilo de vida de la élite de principios del siglo XX, es sentir la elegancia de una época que marcó el rumbo de nuestro país. Y después de él, otros presidentes también vivieron aquí, como Francisco I. Madero o Plutarco Elías Calles, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas decidió, en 1939, que el castillo debía dejar de ser un hogar para unos pocos y convertirse en un espacio para todos. Fue en ese año que se tomó la gran decisión de convertirlo en el Museo Nacional de Historia.
Hoy, este lugar nos cuenta la historia de México, desde la conquista hasta la revolución. Sus salas no solo exhiben objetos, sino que recrean la vida de quienes lo habitaron. Y eso es lo que más me gusta de Chapultepec. Cada vez que subo, siento una conexión con el pasado. No es solo un edificio, es una cápsula del tiempo. Es la historia de un pueblo, de sus luchas, de sus sueños y de sus cambios, todo concentrado en una colina. Por eso, venir aquí es más que un simple paseo, es una lección de vida que se experimenta con los sentidos. Es sentir que formamos parte de algo mucho más grande, de una historia que sigue viva. ¿Alguna vez han estado aquí, en la cima de este cerro, mirando esta vista? Se siente un peso, ¿verdad? Una mezcla de historia, de grandeza y, si me permiten decirlo, de un poco de tristeza. Para mí, el castillo de Chapultepec es mucho más que un museo. Es un lugar que te habla, que te cuenta historias. Y la historia que más resuena en estos muros es la de un emperador y una emperatriz que llegaron a un país que no era el suyo, con un sueño que se convirtió en una tragedia. Hablo de Maximiliano y Carlota. Su historia, en este lugar, no es solo de política y guerras. Es la historia de cómo intentaron construir un hogar. Cuando llegaron a México en 1864, se enamoraron de este cerro. El castillo, en ese entonces, era una construcción que había servido como en los salones de banquetes, se puede sentir la elegancia y la sofisticación que ella buscaba. La vida en el castillo no era solo lujo y paz. Era el centro del Segundo Imperio. Aquí, en estos mismos salones, se daban las cenas de gala y los bailes a los que asistía la alta sociedad. Se cuenta que Carlota era una anfitriona formidable, organizaba eventos impresionantes para los diplomáticos y los nobles que los visitaban. El castillo se llenaba de música, de risas, de conversaciones sobre la política del momento. Era un lugar vibrante, lleno de vida, donde se tomaban decisiones importantes y donde se intentaba construir una nueva identidad para México, una mezcla de lo europeo y lo mexicano. Pero ese sueño de grandeza tenía un final trágico escrito en la historia. Los problemas políticos y la falta de apoyo de Francia, el país que los había enviado, empezaron a rodear el castillo como una tormenta. Los salones que antes vibraban con música y risas, poco a poco se quedaron en silencio. Carlota, desesperada por ayuda, regresó a Europa, pero su viaje terminó en locura. Y Maximiliano, solo en un país que se levantaba en su contra, fue capturado y fusilado en Querétaro. Su historia en el castillo es un recordatorio de que la belleza y la tragedia a menudo van de la mano. Lo que un día fue un hogar lleno de esperanza, terminó siendo un lugar de soledad y desesperación. Cuando hoy camino por los salones del castillo, ya no solo veo objetos antiguos. Veo a Carlota planeando una cena, a Maximiliano caminando por los jardines, y a ambos, con la mirada perdida,
viendo cómo su sueño se desvanecía desde esta misma vista. Visitar el castillo de Chapultepec es entender que cada rincón tiene una historia que te espera. Es ir más allá de la belleza del edificio y conectar con las vidas de las personas que lo habitaron. La historia de Maximiliano y Carlota en este lugar me enseñó que, aunque sus vidas fueron un fracaso político, su historia personal es un tesoro de lecciones sobre la ambición, el amor y la fragilidad de los sueños. Y es por eso que siempre digo que la mejor forma de viajar es con el corazón y la mente abiertos, para que cada lugar, como este castillo, pueda contarte su propia historia. Bueno, aquí les dejo algunas imágenes del estilo de vida, decoroso y elegante que había en los salones del castillo. ¿Recuerdan que les dije que les daría la información del porqué del hemiciclo a los niños héroes? Bueno, ahí les va. Para entender el porqué de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo a 1847. México estaba en guerra con Estados Unidos. Los estadounidenses habían avanzado desde el norte, desde el Golfo de México, y para septiembre, estaban a punto de tomar la capital. El último bastión que se interponía entre ellos y la Ciudad de México era este lugar, el Castillo de Chapultepec. En ese entonces, era el colegio militar, donde los jóvenes cadetes, algunos apenas adolescentes, se preparaban para ser el futuro del ejército. El 13 de septiembre de 1847, la batalla por Chapultepec fue inminente. La orden era evacuar. Muchos cadetes lo hicieron, pero un grupo de jóvenes decidió quedarse. Su lógica era simple y desgarradora: si el país estaba en peligro, su lugar era defenderlo. Se les conoce como los niños héroes, y aunque a veces se les cuenta como una leyenda, eran personas reales, con nombres, edades y una valentía que parece de otra época. Primero está el más joven de todos, Francisco Márquez. Con apenas 12 años, era un niño que había entrado al colegio apenas 6 meses antes de la batalla. Su vida era casi un lienzo en blanco. Luego está Vicente Suárez, de 14 años. Dicen que era el más tímido, el más callado. Fue el primero en caer, según los relatos. Estaba de guardia, y cuando los estadounidenses subieron la colina, él no dudó en dar el grito de alerta. Lo hirieron y, a pesar de todo, se lanzó a la lucha hasta su último aliento. De teniente. Era un líder natural. Su historia nos cuenta que intentó proteger una parte del castillo, luchando contra la avanzada estadounidense hasta que, herido de gravedad, cayó. Y llegamos al más famoso de todos, Juan Escutia. Su historia es la más conocida y, quizás, la más debatida. Los relatos dicen que Juan Escutia, de 20 años, vio que la bandera de México iba a ser capturada. En un acto de desesperación y amor por su país, se envolvió en ella y se arrojó al vacío desde lo alto del castillo, para que el estandarte nacional no tocara el suelo en manos enemigas. Si bien es la versión más dramática, los historiadores aún discuten si realmente sucedió así, pero la leyenda se ha convertido en un símbolo poderoso del amor por México. En esa batalla, la defensa de estos jóvenes cadetes,
junto con la de otros soldados y generales, fue valiente, pero la diferencia de fuerzas era abismal. El 14 de septiembre, la bandera estadounidense fue izada en el Palacio Nacional, y la Ciudad de México cayó. Pero la historia de los niños héroes, la historia de su sacrificio, se convirtió en una luz de esperanza y orgullo en uno de los momentos más oscuros para el país. Su acto de valentía, de no rendirse, se convirtió en un símbolo de lo que significa ser mexicano. Y para recordar por siempre a estos valientes jóvenes, se construyó este hermoso monumento. El hemiciclo a los niños héroes, o el altar a el país. Se encuentra justo en la base de la colina de Chapultepec. Su construcción comenzó en 1948, para conmemorar el centenario de la batalla. Este monumento es mucho más que mármol y columnas. Su diseño semicircular les dio un lugar de descanso, un lugar de honor, en este monumento. La próxima vez que pases por aquí, no lo veas solo como un monumento. Piensa en Francisco de 12 años, en Vicente de 14, en Fernando, en Agustín, en Juan de la Barrera y en Juan Escutia. Piensa en los jóvenes que, en un momento de crisis, se negaron a huir y decidieron defender su hogar, su país. Alrededor del lago, la vida es muy dinámica. Hay vendedores de globos, de helados, de paletas. Es el lugar perfecto para un pequeño descanso, para sentarse en una de las bancas y simplemente observar a la gente. Al fondo se ve, también la Casa del Lago, un edificio precioso que a menudo tiene exposiciones de arte o eventos culturales. Bueno amigos, les agradezco muchísimo su compañía, esperando que Chapultepec sea un bosque de integración familiar, histórico y recreativo, que finalmente no tiene costo. Así que a disfrutar lo que es excelente y gratis. Nos vemos en el siguiente video.